de hoy, sinergia entre el paño seco y el cuidado de la herida quirúrgica. Y está aquí nuestro ponente, Daniel Saucedo, ¿sí? Daniel Saucedo, vamos a conocer un poquito de la historia de Daniel Saucedo. Es especialista clínico en control de infecciones y seguridad del paciente, con una vasta experiencia laboral. Ha sido director comercial de ABSafe, es también actualmente. Tiene una formación académica en Administración y Salud Pública por la ULA, Universidad de Los Ángeles, no, Latinoamericano. Universidad Latinoamericana, con título y cédula. Así es, así tiene que ser. Diplomado en epidemiología, en métodos y técnicas para la investigación en salud de la población de 200 horas, ese diplomado por la Facultad de Medicina de la UNAM. Químico bacteriólogo parasitólogo, es una licenciatura por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Está certificado por la CBASPD, por la CBASPM, Marketing para Instituciones en Salud por la OMS desde el 2021, Seguridad del Paciente y Calidad en los Cuidados por la Universidad de Johns Hopkins. Tiene más de 15 años en la industria de dispositivos médicos y control de infecciones. Ha liderado equipos multidisciplinarios con resultados sobresalientes en compañías internacionales como Terragen, Getinge, 3M. Actualmente es director comercial de la empresa mexicana AB Safe. También está certificado en la solución de conflictos éticos por la UNAM. Está certificado en enseñanza de cursos de capacitación de capital humano en persona, certificado en competencia laboral en estándares de competencias, terapeuta de la risa, certificado por el Instituto de la Felicidad, líder en yoga de la risa, líder también en estrategia, lo que los gerentes pueden aprender de la filosofía. Parte 1. Central Supélec, París, Francia. Pensamiento científico, también certificado en pensamiento científico por la UNAM, certificación Coursera y C más creativo por la UNAM, certificación Coursera por la UNAM también. Vean, una persona bastante preparada y sobre todo muy humana y que le interesa que enfermería esté todo el tiempo al día. Muchísimas gracias, Daniel, bienvenido. Pues, ¿puede usted empezar? Perfecto. Ustedes me comentan si ya pueden ver la pantalla. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Femec. Ya en este último mes del año que se nos fue a todos, como siempre se nos van los años, ya una vez que empieza uno a trabajar, empieza a ver que los días duran menos y el cansancio dura más, desafortunadamente. Pero bueno, lo bonito de diciembre es que vienen las posadas, los tamales. Subiremos como 6 kilos, pero bueno, próximo año haremos dieta, seguramente. Así es que, pues vamos a comenzar. El día de hoy nos toca hablar sobre la sinergia entre el baño seco y el cuidado de la herida quirúrgica. Y pareciera que podríamos saberlo todo acerca de la higiene del paciente, y sin embargo, me encontré con muchas sorpresas al momento de estar preparando el tema, al momento de refrescar bastantes conocimientos y encontrar justo conocimientos nuevos acerca de los protocolos de higiene, de las tendencias que hay, que nos vamos a llevar ahí algo interesante, ¿no? El famoso debate gluconato de clorexidina contra jabón neutro, algo bastante interesante que nos va a dar bastantes sorpresas. Así es que, bueno, comencemos. Ayúdanos con tu registro, por favor, si bien es cierto que se están registrando ya a través de la plataforma de FEMEC. Nosotros en AveSafe agradecemos también el registro que tengas únicamente con tu teléfono celular, con tu cámara, dale ahí
al QR. Es un formulario sumamente sencillo, toda la información es confidencial y es con fines de marketing. Y también, bueno, del impacto para saber que estamos llegando a ti con información valiosa que te va a llevar eventualmente, por supuesto, a las buenas prácticas, pero también a que utilices productos innovadores y muchos de ellos que se están empezando a producir en México. Te doy un par de minutos también, un minuto quizás nos lleve lo que te registras. Si ya lo hiciste, ve por tu café. Yo ya tengo aquí el mío. Procuraré que sea una reunión relativamente sencilla, digerible, fácil de manejar y por supuesto que tú puedas aprovechar el tiempo y que todo lo que estás viendo aquí lo puedas aplicar en tu institución. Incluso lo que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a poder aplicar con nuestros pacientes en casa, no nada más en las áreas quirúrgicas, que por supuesto es el objetivo que tenemos, sino también con nuestros pacientes geriátricos, nuestros pacientes que están en terapia intensiva, los pacientes que tenemos también en hemodiálisis, que es uno de los servicios que en términos de salud pública, pues va creciendo y esto es desafortunado. Tomen agua, por supuesto, mucho más agua que refresco o cualquier otro tipo de bebida que no sea agua. Hay que empezar a reducirla, a tener estos mejores hábitos alimenticios, reducir la sal, etcétera. Seguramente tú como personal de salud tienes el conocimiento teórico. Es importante empezar como el día de hoy, como el tema de hoy, es importante empezar a aterrizarlo ya con nuestros pacientes y de manera práctica. Muy bien, muchas gracias por tu registro. Ahí vamos a recordar qué es la higiene del paciente, qué es lo que busca. Vamos a hablar de la higiene del paciente como toda práctica que está determinada a la eliminación de la materia orgánica, particularmente materia orgánica, no nada más las células que se van descamando de la piel y que existe este recambio, ¿no? Sino también toda aquella materia orgánica que va a ser resultante del metabolismo propio del cuerpo. Hablamos de sudor, hablamos de sales minerales que quedan también a partir del sudor, materia fecal, de orina, de secreciones que pueden llegar a tener los pacientes, ya sea de las heridas que pueden ser quirúrgicas o no, pero que ya empiezan a tener cierto tipo de secreciones, las cuales también nos van a indicar algo muy importante, ¿no? ¿Cuál es el estado metabólico y patológico de ese paciente? Y con esto también tenemos que hablar que parte de las prácticas de limpieza o higiene que va a tener ese paciente es reducir la carga microbiana que existe en la piel a niveles subinfecciosos. Quiero que te lleves esto porque es importante recordar que debe de mantenerse un equilibrio y por eso estamos hablando de niveles subinfecciosos. Tiene que mantenerse un equilibrio entre esa microbiota y ese microbioma residente. Esto quiere decir que vive en el paciente con respecto a cuidar que exista un proceso de infección. No se trata de eliminar todo ese microbioma o ese microbiota. ¿Por qué? Porque si no, esto puede resultar contraproducente. Y en lugar de estar beneficiando al paciente, vamos a estar ocasionando algo que puede poner en riesgo, ya sea que se pierda el equilibrio de esos microorganismos que viven con el paciente y que puedan llegar microorganismos que puedan resultar patogénicos para ese paciente, patológicos. ¿Cuál es la relevancia? Y aquí es donde se empieza a hablar de esta sinergia entre la higiene del paciente, del famoso baño seco, porque existe, por supuesto, la manera tradicional, y vamos a hablar de ello, versus o el paralelismo y esa sinergia con el cuidado del sitio quirúrgico. Si tú recuerdas en webinars anteriores, hemos hablado de las estadísticas que ocurren en México y vamos a estar ubicando la mitad de esas infecciones van a corresponder a procesos que van a involucrar per se la antisepsia de la piel, pero también van a estar involucrados con otros procesos que son invasivos. En el caso de la infección en sitio quirúrgico, sigue siendo el tercero o el cuarto proceso de infección asociado a la atención sanitaria. Y tenemos que cubrir justo con la higiene del paciente
reducir el riesgo de esa infección antes del proceso quirúrgico, pero también después de ese proceso quirúrgico. Y aquí justo también lo ligo con algo que te comenté. Todo paciente que va a tener un catéter venoso central, la pregunta que llegan a hacer en hemodiálisis es, ¿cómo me voy a bañar? Y la respuesta es, desafortunadamente, nunca se va a volver a bañar hasta que pase el proceso que tenga que pasar y el retiro de ese catéter, pero no se va a volver a bañar de manera normal, siempre y cuando tenga ese acceso vascular central. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son alternativas para ayudarles, por supuesto, en las áreas quirúrgicas y hospitalarias, a reducir el riesgo de infección, pero también esos pacientes que tienen este tipo de dispositivos. Ahora, hablamos que esta estrategia puede ser pre y postoperatoria. Y con ese postoperatorio es importante también empezar a delimitar a partir del tipo de cirugía, a partir del tipo de procedimiento y del tipo de paciente que tenemos, cómo se va a hacer ese baño. No todos los pacientes se van a bañar de la misma manera en cuestión de utilizar algún tipo de solución antiséptica. No está recomendado para todos los pacientes y el grosso de la población en realidad, lo vamos a ver más adelante, lo único que requiere es en el caso de tener insumos, ¿no? De equipo como estos, que son equipos de jabón seco, basta y sobra con este tipo de equipos para poder bañar completamente a un paciente y va a haber ocasiones, de acuerdo a los estudios, que va a haber pacientes que van a requerir el uso de algún antiséptico para el baño y evitar esa proliferación bacteriana. Bien, ¿qué es lo que nos dice la International Nosocomial Infection Control Consortium? Estamos viendo en esta tabla algo sumamente interesante, la tasa de infección del sitio quirúrgico. Si nosotros vemos, en México el promedio que está reportado en el INIC es del 5.5%. Este estudio se realizó en 4 ciudades mexicanas. Hay variabilidades de procedimiento. Esto quiere decir que puede haber de gineco, de neuro, de trauma, de cirugía general, laparoscópica, mínima invasión. Pero bueno, conjuntan toda esta información y nos están diciendo que, ¿sabes qué? De manera general, lo que ocurre en tu país es que de todos esos procesos que están entrando a quirófano, el 5.5 va a tener o presenta una infección asociada a la atención sanitaria en sitio quirúrgico. Los estudios que no están reportados en este organismo internacional, pero que se realizan en México, es es bastante preocupante, porque desafortunadamente esta variabilidad, y lo mencionó ahorita la maestra Lupita, enfermería tiene que empezar a involucrarse más en la parte de investigación para evitar también estas disparidades. Los estudios que existen en México en la última década, dependiendo de las variables que estudian y la metodología, me están arrojando un promedio de entre el 1% al 13%. El ideal, el promedio global, está entre el 1 y el 2.5%. Habrá que ver en esos estudios que reportan el 1%, qué tipo de instituciones, si es pública, si es privada, el tipo de protocolos que tienen para evitar no nada más las acciones esenciales, sino protocolos internos que tienen para evitar o reducir las tasas de infecciones en sitio quirúrgico. Pero también hay que voltear a ver a los que están por encima del 10%, son instituciones también que debemos de ver si son, si son de segundo, de tercer nivel, públicas, privadas, qué tipo de procedimientos quirúrgicos están llevando a cabo. Eso es fundamental para entender la realidad del país, porque este tipo de infecciones no se van a pegar únicamente a la higiene del paciente, a la preparación de la piel y a la técnica quirúrgica. Recordemos que una IA es multifactorial. Entonces, entre más factores de esa multifactorialidad tengamos controlados, el riesgo de infección va a ser mucho menor. A nivel Latinoamérica está por arriba del 10%. Esto es preocupante en términos, por supuesto, de salud pública, pero también en términos de hacia dónde se están yendo los recursos humanos, los recursos económicos
y en dónde tenemos que empezar a aplicar medidas mucho más estrictas. Recuerda que mucha de la evidencia científica o de la medicina basada en evidencias, muchas de las prácticas en realidad son de carácter conductual, desde la higiene de manos hasta cómo estamos comportándonos en quirófano. A veces queremos echarle la culpa a la parte económica, sin embargo, todo lo que estamos viendo, la gran mayoría de lo que estamos viendo, tiene que ver un carácter conductual importante. Sí se está viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, Sí, sí se sí, está viendo. Daniel. Perfecto. Muy bien. Y para esto tenemos que empezar a hablar de la relación, por supuesto, con el riesgo de infección, pero tenemos que hablar de la piel. O sea, recuerda que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, puede llegar a pesar hasta 5 o 6 kilos, dependiendo de la complexión del paciente. Puede llegar a medir entre 1,5 y 2 metros cuadrados de piel, lo que nos va a estar rodeando. A veces puede llegar a reportarse como el 12% de la masa corporal de ese paciente. Tiene su metabolismo propio, de hecho, por eso existe dermatología como una especialidad médica. La piel va a hablar de todo lo que te está ocurriendo, incluso anímicamente. Y por supuesto, ¿no? También comunicador de hormonas, de feromonas, comunicador incluso también de arte corporal, por supuesto. Y en ese metabolismo también nos está comunicando el estado de salud del paciente. Y si recordamos los tipos de pacientes que tenemos en México, que van a tener afecciones metabólicas diversas, ¿no? La más común, diabetes tipo 2, pero puede tener otro tipo de complicaciones metabólicas que van a derivar también, nos van a hacer comórbides con hipertensión arterial, con algún tipo de desarrollo no adecuado en la movilidad, en los huesos, etcétera, y se va a ver reflejado también en esta parte de la piel. Y eso va a tener un impacto en la reducción o en la proliferación bacteriana que tenga de algún tipo de microorganismo, ¿no? Desde los más comunes hasta podemos encontrar microorganismos que puedan ser de estudio de interés, ¿no? Bueno, en nuestra piel vamos a tener más de 1.000 millones de microorganismos viviendo con nosotros. Y eso es algo sumamente increíble. Por eso es importante que cuando estemos hablando de estos temas, donde va a haber un proceso de higiene, de limpieza en superficies vivas, tratemos de mantener un equilibrio apto para que los microorganismos, que al mismo tiempo son una barrera importante que mantienen un equilibrio homeostático e inmunológico con el paciente, no se reduzcan a tal nivel que en lugar de proteger a ese paciente lo estemos dañando. ¿Cuáles son los factores que pueden llegar a alterar este tipo de equilibrio? El uso excesivo de antisépticos, el mal aseo previo a una cirugía, humedad retenida. Esto de la humedad puede llevar a la maceración de la piel, puede llevar a marsis, ¿no? A daño por adhesivo de uso sanitario, sobre todo cuando son pacientes que están postrados, ya sea en terapia intensiva o que fue una cirugía prolongada y el estado de salud de su piel no es el más adecuado. Puede llegar incluso, junto con esa maceración, a favorecer el desarrollo de úlceras por presión. Por eso es importante también, y por eso empezó a estar en boga el baño seco versus la opción tradicional que ustedes conocen perfectamente bien. Esto también justo si el paciente ya tenemos un paciente que está en un hospital y además tiene comorbilidades metabólicas, pues lo último que queremos es que por el uso de algún tipo de agua que no va a estar a una temperatura adecuada para ese paciente, o algún tipo de antiséptico, le puede ocasionar una enfermedad crónica, ya sea en la piel o que pueda agravar los síntomas de algún tipo de enfermedad o que puedan sentar las bases para el desarrollo de otro tipo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Una piel agredida o desequilibrada va a aumentar la probabilidad de colonización por patógenos oportunistas. Les he contado dentro de mi historia en general y mis experiencias de vida, he tenido la oportunidad de estar en diversas instituciones
haciendo este tipo de evaluaciones y recuerdo perfectamente, no les voy a decir en qué hospital, pero que muchas veces se tenía el cuidado de los pacientes, de la mayoría del personal de salud de los turnos y llegaba médico, una enfermera, un técnico de laboratorio, que en realidad se distinguía no por realizar buenas prácticas, ¿no? Se distinguía porque solo se lavaba las manos al entrar o se hacía higiene de las manos al entrar a algún área o algún cubículo y pasaba por todos los pacientes sin lavarse las manos y revisaba heridas y tomaba signos o tomaba muestra y luego se iba a los pies del paciente y luego a la cabeza. Y así pasaba con todos los pacientes. Y los tocaba, ¿no? A veces en este ejercicio, eh, por supuesto, sumamente válido, un ejercicio humano de tener contacto con el paciente, de que sienta esa cercanía, pero sin lavarse las manos, pues puede resultar en algo contraproducente. ¿Cómo ha ido evolucionando el baño preoperatorio? ¿Y qué evidencias son las que tenemos en la actualidad? Vamos a hablar de este baño preoperatorio, transhospitalario y postoperatorio. Vamos a hablar cuando son estas medidas de higiene, particularmente higiene corporal, previas a un procedimiento quirúrgico para disminuir la carga microbiana. Aquí recuerden que es disminuir la carga microbiana a niveles subinfecciosos. Si ese paciente, y es donde vamos a empezar a hacer la evaluación de qué es lo que requerimos para ese paciente. Si ese paciente es un paciente de la tercera edad, con este tipo de afecciones metabólicas que ya mencionamos, que va a entrar a una cirugía de alto riesgo, que puede ser un reemplazo valvular, una revascularización, trasplante de algún tipo de órgano o el implante de algún tipo de hueso, por ejemplo, que van a hacer cirugías de más de 2 horas, de 3 horas, que pueden prolongarse incluso hasta 12, 13 horas y que va a ir hacia circulación extracorpórea, las medidas que tenemos que tomar para la higiene de ese paciente tienen que ser mucho mayores y para eso se desarrollan escalas epidemiológicas. Les recomiendo, por ejemplo, hay un artículo de la doctora Rosalinda Sánchez Arenas, pueden buscarlo en PubMed, seguramente está, y desarrolló unas escalas epidemiológicas para niveles de atención del segundo y tercer nivel. Es hasta donde recuerdo. Un estudio muy interesante. Y es justo el desarrollo de esas escalas epidemiológicas los que me va a decir el riesgo que tienen cierto tipo de cirugías versus otras, junto con el tipo de pacientes que se están atendiendo. Desde ahí podemos empezar a fortalecer nuestra evidencia científica con respecto a cómo va a ser la higiene de ese paciente. Si es un paciente con todas estas características y de acuerdo a la evidencia científica, el uso, por ejemplo, del baño con las palanganas, con iba a decir bidón, bueno, pero con los recipientes y el uso de compresas y jabón, y ese paciente va a ser sometido a una cirugía, no va a ser el más adecuado. Primero, por el tiempo que te va a llevar, ya sea que el paciente esté prostrado en cama o que pueda tener cierta movilidad o que tengas que mover tú junto con tu auxiliar, con la ayuda de personal, llámese camillero o el staff del hospital y el peso del paciente, no va a ser el más adecuado versus si utilizamos otro tipo de soluciones. Es importante esto. ¿Por qué? Porque además si ese paciente está multiinvadido, hablemos del caso, por ejemplo, de pacientes que están en terapia intensiva y van a estar conectados a diferentes dispositivos médicos o máquinas que le van a permitir esa transición del estado postoperatorio, postraumatológico, hacia un estado de salud y lo mantienen con vida y acompañan al paciente para esa recuperación y estar utilizando todo este tipo de soluciones, además del riesgo de infección o del riesgo de potenciar ciertos síntomas como, o efectos metabólicos como puede ser la hipotermia en un paciente o la maceración o la proliferación
de microorganismos que pueden ser bacterias o levaduras, que son los más comunes en las patologías dérmicas. Toma en cuenta que el uso de agua y de todos estos dispositivos médicos electrónicos pueden ocasionarles una falla a los dispositivos electrónicos y además podemos estar ocasionando algún tipo de accidente que puede derivar en en la quemadura del paciente o en que los dispositivos dejen de funcionar en su totalidad. En algún hospital, cuando empezamos a hacer promoción de baño seco como una alternativa, cuando llegamos al área de compras, lo primero que me dijeron, ya nos han traído el equipo de baño seco con otras marcas, pero pues el equipo vamos a ponerle profesionales de la salud para no entrar en dilemas, el equipo de profesionales de la salud de terapia intensiva y de hospitalización no les gusta el baño seco porque ellas creen, recuerden la palabra, que el agua reconforta al paciente y prefieren darle ese confort al paciente en lugar de utilizar un equipo de baño seco. Perfecto, totalmente respetable. Vámonos a la medicina basada en evidencias para que quitemos esa palabra de creer y empecemos a sustituirla por saber. Eso es bien importante. Por supuesto, a nivel cualitativo, muy probablemente sus pacientes, al sentir el agua, tengan una satisfacción mayor, sobre todo si se está llevando a cabo con una temperatura adecuada, que no se esté enfriando el paciente, que no te estés tardando tanto tiempo con el paciente y que además pueda secar perfectamente bien todas las áreas del paciente. Si es un paciente con obesidad mórbida, tienes que secar perfectamente bien los pliegues de ese paciente para evitar cualquier tipo de dermatitis atópica o de alguna infección por levaduras, que son las más comunes, el algodoncillo y otras, ¿no? Entonces, eso es importante. No niego esa sensación que pueda tener el paciente, pero si yo tengo la información, voy a tener mejores prácticas que van a llevar a que ese paciente, en ese efecto de calidad, de cualidad y de sensación, sea mucho más benéfico para él y que él lo perciba mucho mejor. ¿No? No está padre estar que te bañen, que te dejen húmeda la espalda y así te dejaron toda la tarde o toda la noche. A lo mejor sentiste rico cuando te estuvo mojando el agua, pero ya pasaste 8 horas con el agua en la espalda que no se secó y empieza un proceso de maceración. Entonces hay que empezar a trabajar con estas evidencias y empezar a quitar este tipo de situaciones. ¿Dónde se puede, o mejor dicho, cómo se puede realizar el baño preoperatorio? Idealmente con un jabón neutro, dermatológicamente probado, hipoalergénico y con un pH de 5.5 a 6, que va a ser un pH neutro. ¿Se puede utilizar antisépticos? Por supuesto, el que está en boga es la clorexidina. Si viene con una formulación adecuada entre el 2 y el 4%, por supuesto, y lo tiene en tu institución, es una alternativa. Lo ideal es que sean libres de enjuague, por eso tiene que ser un baño seco versus el método tradicional. Y hay otro tipo de soluciones o dispositivos que te van a permitir darle ese baño al paciente que sean libres de enjuague, que es la recomendación más certera y oportuna que emiten las diferentes instancias. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta. Bien, el baño seco es una técnica de higiene que no requiere agua en cantidades importantes, ¿no? El baño seco, lo ideal es que sea libre de enjuague, que sea o que esté diseñado para limpiar la piel de forma eficaz y segura, especialmente en entornos clínicos, pero ya vimos que vamos a tener diferentes tipos de pacientes. Por ejemplo, el artículo que ustedes están viendo en la pantalla se diseñó aquí en México para que pueda ser utilizado en diferentes ámbitos. Pensamos en los pacientes geriátricos. Hace poco, de estas, pues sí puedo decir noticias, ¿no? Comentarios que me hizo una persona que me dijo, esto es buenísimo,
Lo utilicé mucho con mi mamá pues uno intenta devolver pues el agradecimiento. Le dije, bueno, pues salúdame a tu mami, espero que lo esté utilizando. Y me dijo, desafortunadamente falleció, pero no sabes cuánto me ayudó en el proceso de pues su bien morir en ese caso de esa paciente, porque la paciente se sentía justamente confortable, porque al momento de utilizar el tipo de texturas con el que está diseñado este producto que ustedes están viendo en la pantalla, es como una caricia suave, valga la redundancia, en la piel del paciente. Y entonces puedes tener este contacto también íntimo con nuestros pacientes geriátricos, con nuestros pacientes en terapia intensiva, con nuestros pacientes pediátricos. Un neonatal no, porque bueno, sí hay equipos de baño seco, pero van a estar diseñados específicamente en neonatal. Pero en el caso de este producto, pues te va a permitir tener ese tipo de contacto íntimo con ese paciente, ¿no? Sin dejar atrás, por supuesto, la funcionalidad, pero también cumpliendo con la parte íntima de cuidado y de atención con nuestros pacientes. ¿Cuáles son las evidencias que existen con respecto al baño seco? A mí me gusta mucho esta tabla comparativa en donde estamos viendo estudios desde el 2017 hasta el 2023. Hay más, pero me enfoqué en estos porque nos dicen, ¿saben qué? Hay reducción microbiana similar al método tradicional, pero además se reduce el tiempo de atención de enfermería en esa tarea en particular y hay muy buena adaptación por parte del personal y de los pacientes. Cuando utilizamos estas técnicas, el tiempo de aplicación es mucho más eficiente, se reducen los insumos directos relacionados con el baño del paciente y esto es importante. Como enfermería o como personal de salud, debemos pensar en la economía de la salud, no nada más en el costo-beneficio o en la farmacoeconomía. Necesitamos también ver e identificar si ese efecto económico con respecto al tiempo invertido del personal de salud y el resultado que estamos teniendo con ese paciente. Si yo invierto menos tiempo y estoy obteniendo un mayor resultado, económicamente es mucho más favorable versus tener mucho tiempo y obtener el mismo resultado. Entonces, sí, por supuesto, la economía, hablamos de dinero, pero economía también es hablar del tiempo invertido. Si tú reduces el tiempo, vas a tener más tiempo de calidad de atención, no nada más con ese paciente, lo vas a tener con los demás. Y a veces parece increíble y lo hemos visto. A veces te pueden sobrar 5 o 10 minutos que como cuando estás en el campo de batalla, en el hospital, agradeces esos 5 o 10 minutos en donde puedes ya sea revisar los pendientes que tienes para la entrega de turno o incluso te los puedes dar a ti simplemente para sentarte. A veces puede llegar a estar mal visto que nos sentemos en el trabajo y sin lugar a dudas pueden ustedes decirme de los miles de videos que salen cuando malamente toman al personal de salud que está molido, que está burnouteado y se toma 3 minutos, 5 minutos de descanso y se sientan. Y hasta entre compañeros, ¿no? Vemos a alguien sentado pero cuando empiezas a entender la economía de la salud y cómo con un producto tan sencillo te vas a empezar a ahorrar tiempo de manera como si fuera una cascada, empiezas a valorar lo que estás haciendo, ¿no? Mayor comodidad, menor dolor. O sea, el frío también duele, el frío del agua cuando se empieza a enfriar sobre la piel. No olvidemos que también te puede llevar a una hipotermia, sobre todo a pacientes que van a tener analgésicos o van a tener anestésicos. Hay un efecto hipotérmico per se por el uso del medicamento. Si a eso le sumas el uso de un agua que se va a estar enfriando, por ejemplo, en estas épocas que puede estar perfecto a los 35 grados, 40 grados para bañar al paciente, pero a los 2 minutos ya está en 28 y a los 10 minutos ya alcanzó 10 grados, pues no va a ser, por supuesto, nada agradable para el paciente, incluso si es un paciente que está en terapia intensiva y que no tiene la capacidad o incluso que está con un coma inducido, ¿no? Nosotros creemos que no están sintiendo, pero al contrario, por supuesto que todo ese cuerpo
está resintiendo el cambio de temperatura y va a tener un efecto en la sinergia y en la farmacodinámica de los medicamentos que está teniendo, pero en el tiempo de recuperación también. ¿Cuál va a ser esa relación directa entre la higiene corporal y la cicatrización? Una piel limpia y con el microbioma equilibrado va a disminuir el riesgo de colonización por patógenos. Ojo con eso. La higiene adecuada, sobre todo la preoperatoria y la transoperatoria, va a mejorar el estado basal de la piel. ¿Qué beneficios voy a tener? Voy a evitar mojar la herida quirúrgica o que esa herida, si se está utilizando se hace la preparación de la piel, se, se bañó perfectamente previamente al paciente, pero si no hay un cuidado posterior, si no se colocó una sutura adhesiva y un apósito transparente, semipermeable o con algún pad que pueda absorber las secreciones, y se llega a mojar esa herida quirúrgica, va a empezar a provocar cierta dehiscencia, un retraso en la cicatrización, por supuesto, en la hemostasia de ese paciente, ¿no? Pacientes con movilidad limitada, ortopedia, bariatría, liposucciones, estética, neurocirugía, bueno, ya sabemos si es de columna, el cuidado va a estar mucho más relacionado a esta situación. Pacientes con piel frágil, con desnutrición, ya con afecciones de la piel, debemos de tener cuidado y en la elección de lo que vamos a utilizar para el baño del paciente, ¿no? El baño seco no va a sustituir a los antisépticos, esto es importante. Sin embargo, sí es importante que para el caso de la higiene, hablemos del baño del paciente, determinamos perfectamente si ese paciente va a requerir un baño con antiséptico o un baño únicamente con jabón neutro. Y ahorita ya vamos a entrar a ese debate muy interesante. Utilizar esos apósitos, que el día de hoy no vamos a hablar directamente, pero sí voy a pedir en algún momento que de los primeros temas que podamos ver en enero sea justamente ya el cuidado de la herida quirúrgica para ver esas opciones que tenemos tanto para la cicatrización como para el cuidado de la herida. Junto con este tipo de equipos y ese combo que es sutura adhesiva, apósito con pad, y la higiene, vamos a tener un efecto que va a potenciar la sanación de ese paciente con respecto a ese procedimiento. El debate es muy interesante, es muy interesante. El debate, pues lo podemos llamar científico, ¿no? De gluconato de clorexidina versus jabón neutro. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Una de las áreas de mayor controversia en la literatura médica actual es la selección del agente de limpieza para el baño preoperatorio. O sea, históricamente se ha asumido que un agente antiséptico potente, en este caso como el CHG, debería de reducir las tasas de infección más eficazmente que el jabón que vamos a utilizar, que es el jabón neutro. Sin embargo, esta evidencia está siendo matizada y requiere muchísimo más análisis. Ahí tienen un tema para empezar a desarrollar para la parte de investigación. ¿Cuál es el posicionamiento de la OMS con respecto al baño preoperatorio? Las guías globales para la prevención de infecciones en sitio quirúrgico de la OMS abordan esta cuestión con cautela. La recomendación central es inequívoca al respecto. Se tiene que bañar el paciente, por supuesto, usando jabón simple o antimicrobiano el día de la cirugía o un día anterior. No obstante, al analizar la superioridad del CHG, la OMS señala que la evidencia es de calidad moderada a baja. Si bien el CHG reduce la carga de colonias bacterianas en la piel de manera más efectiva que el jabón, los estudios no han demostrado consistentemente una reducción estadísticamente significativa en las tasas finales de infecciones
en sitio quirúrgico cuando se comparan ambos métodos. No hay una diferencia significativa. ¿Dónde sí la hay? En pacientes que son críticos, que tienen una inmunocompetencia o están inmunocomprometidos o una inmunodeficiencia y es grave. Ahí se ha optado por utilizar antisépticos como en el que estamos mencionando. En la mayoría de los casos no. Esta discrepancia entre la eficacia microbiológica, ¿no? La reducción de ese microbioma, la eficacia clínica, la reducción de infecciones, sugiere, y lo sabemos perfectamente, que la infección en sitio quirúrgico es multifactorial. No va a ser únicamente si el paciente se bañó con jabón neutro, dermatológicamente probado, con un equipo de baño seco, o un jabón o un detergente, o en este caso con un jabón antimicrobiano. Esto es bien interesante. ¿Qué nos dice el CDC? En las últimas guías del 2017, reconoce la utilidad del baño preoperatorio para reducir la carga microbiana, pero también catalogan la elección del CHG como una cuestión no resuelta. En algunos contextos, aunque ampliamente adoptada en la práctica el uso de este antiséptico, hay metaanálisis como los que estamos mencionando de Cochrane, Klevicki y Webster, en donde se analizaron muchos estudios, o sea, estamos hablando de de muchos estudios con miles de pacientes, en donde el baño con clorhexidina no demostró una reducción significativa del riesgo relativo a la infección en sitio quirúrgico, incluso en comparación con un placebo o con el jabón neutro. Esto es interesante porque empieza a ponernos en jaque cuando nos dicen, es que tal antiséptico es la panacea y nos va a ayudar a reducir las tasas de infección a 0,5. Por supuesto que no. Son herramientas que vamos a tener para buscar esa reducción, pero no es que el uso de este tipo, en este caso de antisépticos, nos dé ese resultado, ¿no? Tiene que ser que veamos el global de lo que está sucediendo en nuestra institución. Entonces, a partir de los datos que se muestran en estos artículos y algunos subanálisis específicos, apuntan, sí, por supuesto, a beneficios claros en contextos de alto riesgo. ¿Cuáles son los contextos de alto riesgo? Pacientes de terapia intensiva, pacientes en donde va a haber procedimientos de cirugía limpia contaminada, como cirugía colorectal, algunas cirugías ginecológicas, cirugías prostéticas, que están llegando y con esa clasificación, ahí puede haber cierto porcentaje de beneficio de que se utilicen este tipo de antisépticos. La realidad es que la gran mayoría de los pacientes no lo requieren. Este es un compendio también de los últimos estudios muy importantes, que son los que les mencioné, de Klevicki, de Western, de Rand y de Franco, en donde justo no encontraron beneficio apreciable del baño preparatorio con CHG frente al jabón o frente al paseo. Concluyen que no hay evidencia clara del uso de este tipo de antisépticos y señalan que hay una incertidumbre en la efectividad clínica. Sin embargo, sí mencionan que es importante buscar la manera de evidenciar el uso, el efecto y sobre todo el resultado positivo, ya sea utilizando el antiséptico versus mejorando la práctica diaria. Ahora, dentro de la realidad latinoamericana, no todos los pacientes, no todos los hospitales y no todas las instituciones van a tener los insumos, como en este caso pudiera ser un jabón antiséptico con este tipo de solución o con otro tipo de antisépticos. Muchos a lo mejor, si se hacen estos estudios de economía,
en la gran mayoría de los hospitales van a estar optando por equipos de baño seco como este, que les va a, que les va a retribuir mucho más en tiempo y en economía que utilizar un jabón con clorexidina, por ejemplo. Entonces, es importante empezar a buscar justo esta información. Con esto no vengo a prender las naves, ni mucho menos, pero sí es importante y sobre todo con la apertura que tiene la Federación de buscar la enfermería y la medicina basada en evidencias, de poder brindarles esto que son los últimos estudios o los más recientes con respecto a este tema. Y que ustedes no se vayan con lo que Si les no podamos. los, si no los envías, por favor, Sí, por supuesto, por supuesto. ajá, para analizarlos, porque algo habíamos leído ya en la OPS y en la OMS, de que sí hay muchas búsquedas sistemáticas, pero la calidad de la evidencia es que la mayoría de los estudios son descriptivos y no Sí, podían confirmarlo. Entonces, la sugerencia es que se hicieran ya más a profundidad. sí, no, la misma OMS y el CDC te dicen, haz el Sí. baño preoperatorio con jabón neutro o con jabón antiséptico. Pero hacen el refuerzo de, en realidad, el jabón antiséptico con este tipo de antiséptico no está mostrando una diferencia significativa ya en la reducción de infecciones, ¿no? Que sea realmente un factor determinante para la reducción de infecciones, la respuesta es no. ¿Y con ozono? ¿Tampoco? No lo No sé hay. cómo son. No, el más Sí, utilizado porque hay ahorita el es el jabón chile. ozonizado, que es muy bueno, bactericida también, bueno, desinflama, tiene muchas propiedades, pero, y es un gas totalmente que lo absorbe el jabón. No sé, aquí se me ocurría que a lo mejor pudiéramos también introducirlo en los baños del baño Sí, seco. podría ser. O sea, tendremos que hacer justamente una revisión ya específica. Yo me enfoqué Exactamente, sí. en este antiséptico, básicamente también porque ustedes me lo habían comentado, pero es importante Sí, por eso. justo hacer esta investigación, ¿no? Sí. De hecho, estamos trabajando algo de eso, ¿verdad, Finita? Por eso estamos Sí, interesadas. Lupita. Y bueno, eso nos va a servir para hacer unos lineamientos que van a apoyar la norma 045. Entonces, Así es, así nos es. interesa mucho fundamentar toda esta la práctica del baño seco. Perfecto. Ahora, hay protocolos importantes y que no se nos olviden. Una vez que se utiliza, ya sea el método tradicional, con la palangana, con los bidones, con los que se ocupa para el baño tradicional, ya sea en equipo de baño seco, libre de enjuague o un jabón antiséptico, es importante que nuestro paciente, dentro del protocolo, esos jabones o esos insumos que estamos utilizando no tengan lociones, no tengan cremas, no tengan nada más allá de lo que busca la reducción de la materia orgánica y de la reducción microbiana. Porque a veces los olores o las grasas o las cremas pueden estar o favoreciendo a la colonización de bacterias que pueden transformarse en bacterias patógenas o incluso enmascarar signos que podemos ver a través de la piel o que le puedan ocasionar algún tipo de irritación a nuestros pacientes. O al mismo tiempo que ese tipo de soluciones, como las que acabo de mencionar, sean reservorios de microorganismos multidrogos resistentes, desde Escherichia coli hasta otro tipo de microorganismos. ¿Cuáles son los protocolos con respecto a un baño seco? Lo primero es evaluar el estado del paciente. Certificar que no puede realizarse un baño regular. Lo ideal es, y por tiempo, empezar a migrar a este tipo de soluciones con baño seco. Ya vimos que nos va a reducir. Hay algunos estudios que nos dan resultados del 35 al 40% de reducción del tiempo del baño o de esa actividad relacionada con el baño frente al paciente. Eso está hablándonos de que ese tipo de prácticas ya está teniendo un efecto positivo. Seleccionar el formato de baño seco adecuado.
que pueden ser toallitas, que pueden ser soluciones, que pueden ser espumas. Lo ideal es que sean, por supuesto, libres de enjuague, ¿no? Seguir las indicaciones, las instrucciones de aplicación como cualquier otro dispositivo. Los protocolos o las referencias internacionales es empezar desde la cabeza, cuello, tórax, brazos, abdomen, piernas, rodillas, pies, hasta el último, el área genital. Hay soluciones que vienen como una manopla, ahorita se las voy a enseñar. Y con esa manopla, el anverso nos sirve justo para la parte ventral del paciente y el reverso de esa manopla nos sirve para la parte dorsal. Una vez que hicimos esto, al finalizar el área genital, o podemos tomar otra manopla. Bien importante, y como lo acabamos de mencionar, no usar lociones, cremas, polvos, talcos, nada con esos pacientes, a menos que sea indicado, en este caso, ya sea por la enfermera, enfermero o idealmente por el médico tratante. Si no es así y no tiene un objetivo como la prevención de la fricción directa de la piel con las sábanas, con etcétera, para la prevención de alguna úlcera por presión o de algún daño a la piel, pues evitar este tipo de soluciones. Esta es una infografía técnica de aplicación, se las voy a mandar por WhatsApp para que ustedes la puedan tener y la puedan compartir con sus agremiados o entre ustedes mismos. Muy sencilla, pero a veces justo el diseño de este tipo de infografías nos llama mucho más la atención para poder realizar las prácticas y la comunicación va a ser mucho más sencilla, ¿no? Bien, espérenme que no sé, a ver, les pedimos por favor que nos ayuden a seguirnos en nuestras redes, tanto en LinkedIn como en Instagram. Vamos a estar subiendo justamente ya de manera periódica. Vamos a tratar que en 2026 este tipo de información, reitero, información sustentada basada en evidencias, esté circulando en las redes y también en donde ustedes puedan descargar este tipo de información para que la puedan compartir. Preguntaba a Luis Fernando Ahí está, ahí se ven. qué artículo es este, preguntaba. Entonces yo creo que a lo mejor viéndolo físicamente pudiera ver que es una tipo manopla, ¿verdad? Sí. Es un De hecho, parte guante. de la propuesta que les queremos hacer nosotros, AB Safe, a ustedes, es hacer el primer taller virtual de seguridad del paciente, pero ya lo comunicaremos para que a los que se inscriban a ese taller les pueda llegar un kit de taller y puedan tener todo lo que se ocupa Ah, mira, y hagan ese tipo de prácticas. ¿Vieron que excelente. está el empaque aquí? ¿Qué viene en Sí, el empaque? Viene esta manopla. A ver, ahí está. Viene esa manopla. Y viene una gasa de alta absorción. Idealmente venía sin la gasa. Tuvimos la compresa. Tuvimos que poner la compresa por una situación. En algunos hospitales y algunos clientes seguían utilizándolo con los bidones y con las palanganas y se genera mucha espuma. Y en lugar de ser un no, baño ya seco, tiene. terminaba siendo un baño Yo ya tradicional. no. Esta es la manopla. Y aquí les hago una pregunta. ¿Con cuánto creen que necesitamos de agua para poder bañar a un paciente con este tipo de productos? Uy, uy. A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Con Porque ¿Con me cuánta cuántos? agua creen que puedo activar este producto? pues, ¿qué será Pues con? yo creo que con medio litro, ¿no? De 250 que quede empapada. No, 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 yo creo que con es 20 menos. mililitros. Pues medio ¿Quién da litro. más? ¿Qué ¿Quién da nos 20 más? dicen ahí en el chat? mililitros. A ver si A alguien. ver en el chat, ¿qué Medio opinan? litro, 10 mililitros. Ojalá todavía no somos tan mágicos, pero Pero 20 sí. pues mira, De, eso es trampa porque lo presentamos allá en el Congreso de de Veracruz. Veracruz. Esto se activa con un atomizador. 50, No, ahí está, Lo mira. vamos 100. atomizando. Y de 25 a 50 mililitros nosotros podemos bañar a un paciente. No se va a De alcanzar 20 a ver, pero de yo lo 25 a atomizo. 50. ¿Sí? ¿Quién le atinó? A ver, creo que Voy a arrimar mi mano, si se ve. Ahí está. sí. Sí, Entonces, sí.
Noralba. Y en este caso, Dan, ¿es nada más jabón neutro? Es jabón neutro, hipoalergénico, el pH es de 5.5, libre de lociones, dermatológicamente probado y es libre de enjuague. Con esta Ah, eso misma está muy bien. manopla yo sigo el protocolo, lavo el cabello, lo Sí. atomizo y voy bajando. Hay otro que trae específicamente las compresas por área. Rostro, torso, genitales, extremidades. Sí, o puedes utilizar varios de estos. La realidad es que esto está diseñado para que con una sola manopla y Ajá, pues sí, dependiendo del paciente, del volumen del paciente, pues lo puedas bañar completamente. Entonces, sí. a veces la tecnología creemos, y por supuesto lo es, que son equipos automatizados, robotizados, increíbles, pero a veces la tecnología es un equipo de baño seco que puedes utilizar perfectamente bien con tus pacientes en el hospital o tus pacientes en casa, ¿no? Esto también es tecnología y es importante que lo estemos mostrando de esa Claro manera. que es tecnología y muy innovadora. Sí. Imagínate, yo recuerdo cuando bañaba a mis pacientes, iba yo con la cubeta en una mesa pastel, con una palangana, sí, para ponérsela Sí, en la cabeza, Dos sí, palanganas. sí, la palangana, una jofaina, que es una, antes era como una, es como una, para ponerle la Lavamanos. agüita, no, para ponerle la agüita en la cabeza. Un Y vaso el montón desechable. de sábanas, porque era un show, porque se moja el Tiradero. paciente. Y de ahí hay que secarlos muy bien, porque si no, entonces nosotros mismos estamos provocándole infecciones por esa humedad, puede, claro. hongos, bacterias, etcétera. Entonces, la verdad, a mí me pareció fabulosa esta nueva tecnología. Sin embargo, muchas personas no lo conocen y esto ya tiene tiempísimo que se está usando el baño seco. Muchos hospitales me llama la atención que cuando les digo, bueno, ¿y por qué no usan baño seco? "What? ¿Qué es eso?" Por ahí estaban emocionados en el chat. Solamente un guante para todo el cuerpo, idealmente sí. Sí, sirve perfectamente y te sorprende. Y a las enfermeras en general les ha sorprendido mucho este tipo de tecnología. Para anverso y para reverso. Evidentemente, pues tienes que checar bien ahí cómo lo estás colocando, ¿no? Y ya nada más le das la vuelta y conforme tú vas haciendo fricción en la piel, va generándose la espuma y esta es una tela muy suavecita. Permite Sí, la fricción necesaria para eliminar la materia orgánica, pero no lacera la piel y eso es importante. Dice Claudia que si hay alguna limitante para el uso de este producto. Si el paciente tiene algún tipo ya de daño en la piel, o algún tipo de patología en la piel, psoriasis, dermatitis atópica, infección por hongos, ahí sí tenemos que apoyarnos con el médico tratante o con el dermatólogo del hospital y saber cómo tendremos que hacer el baño. Muy probablemente ahí esos pacientes sí requieran un baño con antiséptico y a lo mejor no es clorexidina, a lo mejor es con iones de plata, a lo mejor es con el jabón con ozono. Rosalba pregunta, dice, ¿cuándo se puede lavar el sitio quirúrgico después de 24 horas o cuánto tiempo? No, idealmente el sitio quirúrgico, no, no, si sí. haces bueno, se hace la sutura de la herida quirúrgica, idealmente se tendría que colocar un apósito que permita que sea semipermeable, pero que también absorba lo que tenga que absorber tanto en secreción como en gases, que permita ese intercambio y dependiendo del tipo de cirugía, esa herida tiene que estar cubierta por lo menos de 3 a 1 semana, de 3 días a 1 semana, dependiendo Las del nuevas tipo de cirugía. recomendaciones Es nos un dicen que son 48 horas. máximo Sí, 72. La OMS nos los Máximo. ha dicho por mucho tiempo Ujú. y desgraciadamente en pisos sube el paciente y quieren ver la herida y vámonos, le sí, quitan De el apoyo. preferencia no descubrir la herida, No, no descubrirla hasta las 48 horas, ¿verdad? sí, y hacer A el excepción recambio de que esté del apósito. drenando, que tenga Ujú. sangrado, entonces es cuando. Sí, y es algo con lo que tenemos que educar a los pacientes y a los familiares, ¿no? Desafortunadamente todavía está esta práctica se da mucho en gineco, ¿no? Llega la
persona que acaba de ser mamá, le hicieron cesárea, y llega la mamá y quiere ver la herida quirúrgica. Y llega la ¿Cuántos suegra puntos te dieron? sí, casi, casi. Entre más puntos eres mejor mamá, ¿no? Pues, ¿cómo crees? No, hombre, y estamos viendo la dehiscencia en cesáreas. Hay un Así estudio que es. están haciendo sobre la cantidad de dehiscencias por cesárea. Qué barbaridad. Rosalba pregunta si el baño seco no reseca la piel. El baño seco, pues sí va a tener un efecto sobre la piel, pero no es que la vaya a resecar per se, ¿no? Simplemente se va a ver como la capita del jabón, si llega a haber algún tipo de exceso de espuma, por eso pusimos la compresa para hacer ese retiro, pero no es que la vaya a resecar. Y también pregunta, ¿es correcto, dice Noralba, es correcto bañar diario a los pacientes de terapia intensiva? Híjole, hay estudios que me dicen que no los tengo que bañar diarios, que lo tengo que bañar cada tercer No, día, pero con así gusto es. te busco el artículo. Eh, Sí. en México y en general en Latinoamérica, en la gran mayoría de los países, tenemos la costumbre de bañarnos diario. Eh, pero para el caso de los pacientes, la recomendación, te voy a enviar ese artículo a través de la FEMEC. La Sí. recomendación es cada tercer día. Martita Lara que ella usó con su mamá y ella le gustaba porque se sentía muy limpia, o sea, su mamá se sentía muy limpia. Y también Guadalupe dice, entonces el pH de la piel debe mantenerse entre 5.5 con acidez. Es pregunta. Bueno, la acidez va a ser menor a los 5 al pH 5, ¿no? Se va a mantener o se va a tratar de mantener un pH neutro. Cada Ajá. piel es distinta, va a tener un pH distinto y esto tiene que ver desde la alimentación del paciente Sí. hasta el ambiente. O sea, no es lo mismo estar ahorita, no sé a qué temperatura estamos aquí en Ciudad de México, Ujú. debemos de estar como a unos 16 grados, no sé, 14 grados, estamos un poco fríos ya, que estar en Acapulco, en Veracruz, en el Caribe, eso va a tener un impacto importante, pero lo más importante es mantener el equilibrio de ese microbioma que habita nuestra piel. Si en los niños, ¿a qué edad se pudiera utilizar este tipo Este de baño? producto en específico, a partir de los 2 o 3 años ya se puede utilizar, siempre y cuando ese paciente no tenga una hipersensibilidad. Ok, bien, sí. Ok, dice Carla, limpias, o sea, como que la técnica quiere que le reafirmes. Limpias la cabeza, resto del cuerpo, luego miembros inferiores y terminas en el área genital. Sí. ¿Es correcto? Ok, muy bien, Carla. Sí. Dice Blanca, dice, es recomendable el baño seco en pacientes con herida de tercera intención. Uy, eh, va a depender del caso y del área donde está esa herida. Por eso es importante también trabajar en sinergia con nuestros médicos. Inés te pregunta, ¿la composición de los productos de baño seco es adecuada para el área genital del paciente? Sí, está diseñado justo para poder bañar a todo el cuerpo con ese tipo de baño seco. En el caso, por ejemplo, de genitales femeninos, como son genitales mucho más expuestos, si la paciente no está o está presentando infección en vías urinarias, sí tendríamos que cambiar el tipo de baño y probablemente sea únicamente agua y jabón y la compresa. Sí. Concepción te dice que considera de gran importancia que el sistema de salud, quienes tienen una responsabilidad y tengan el conocimiento de la existencia de dicho humo con grandes beneficios. Pues sí, es la gestión, ¿verdad? Si nosotros conocemos, hay que pedirlo. Y en muchas instituciones lo tienen, ¿verdad? Pero hay otras que no. Dice Concepción, excelente tema e insumo extraordinario para el baño de los pacientes. Lilia dice práctica que innovan y fortalecen el cuidado de enfermería. Este, en el hospital contamos en algún momento con el guante que tenía triclosan, sin embargo no se podía usar en el cabello. Sí. Es importante en este caso, por ejemplo, el triclosan, en teoría ya no se debería utilizar para
superficies vivas, eh, justo tendía mucho a irritar las pieles y se utilizó en muchos años para la higiene de manos y se ocasionaba, muchos usuarios tenían dermatitis eh, por el tipo de agente químico que se utilizaba, ¿no?